Soy lonco de la comunidad de los Julio Antico y bueno, para mí la IBES es un modo de educación intercultural bilingüe que hay con una ley nacional donde han apoyado, ¿no es cierto?, la sabiduría de los pueblos originarios, por lo tanto, para mí y para los pueblos originarios es importante el EIB. Bueno, la profesionalización te brinda un sentido filosófico, ¿no es cierto?, del pensamiento y de la filosofía del enseñamiento. Ya sé, nosotros lo dijimos de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? Donde uno viene a tratar de aprender, ¿no es cierto?, para tratar de seguir, ¿no es cierto?, esta enseñanza que nosotros tenemos, de lo que dejaron nuestros abuelos. Y fundar, ¿no es cierto?, nuestras cosas, nuestros pensamientos, nuestro apego, nuestro relato. Fortalecer nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, como el conocimiento, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos sobre la biodiversidad, sobre el cosmos y todo eso. Incheta Pingen, Matilde Guarelá, Kusamen Guarremeo, Ayew Kusamen Guarremeo, Kimelte Foche Ayew, Guarremeo, Clamari Rucakimut. La EIB para mí es un espacio donde podemos fortalecernos, podemos recuperar el idioma y a través del idioma todo lo que abarca la cultura del pueblo mapuche, tanto mapuche como mapuche tehuelche. Así que es un espacio que nos brinda desde el Ministerio de Educación para las comunidades que podamos afianzar nuestra cultura. Y yo soy una convencida que a través del idioma podemos recuperar un montón de cosas. Las posibilidades que me brinda, si bien son pocas horas, a la vez es enriquecedora y es mucho para nosotros, ¿no? Es importante, es el espacio que desde mucho antes lo tendríamos que haber tenido, pero es el lugar donde podemos ir sembrando las semillas para en un futuro no muy lejano podamos ver el fruto de esa semilla plantada a través de los niños y niñas. Y el fortalecimiento depende también del sentimiento y la autodeterminación que nosotros tengamos como pueblo. Es aunar criterio, tener un mismo pensamiento, ir al diálogo, el respeto y la palabra, como dicen los abuelos. Esas son las bases fundamentales, a través del diálogo, a través del respeto hacia el otro, del pensamiento distinto y del diálogo. Nunca olvidarnos del diálogo con las pares. Mi nombre es Lidia de Pool. Yo soy Guimentucher de la Escuela 777 de Paso de Incha. Para mí la idea es la integración de saberes, con una mirada amplia en todo lo que refiere a cultura. Es un espacio de inclusión. Las posibilidades que me ha brindado es la apertura al diálogo, el aporte de conocimiento, desde otra mirada, mucho más amplia. Y el poder llevar y nutrirme de todo lo aprendido para poder ser acompañante de los chicos en el nivel educativo en el que están ellos, que es el secundario en mi caso. Para mí este espacio se puede fortalecer y apuntalar con el trabajo integrado y responsable de cada uno de los actores que trabajamos dentro de lo que es la IBE. Claridad en los conceptos y con un mensaje claro para llevar a las escuelas. Redondeando, cultura y educación. Sin cultura no sería educación. O sea, el redondeo es el trabajo completo y complejo por el cual estamos atravesando todos para querer tener una mirada o llevar todos la misma mirada
para formar a nuestros alumnos. Posibilidades de capacitación para el trabajo integrado en la escuela. Que eso a mí me viene bien porque habían cosas que no sabía y bueno, hoy las sé por intermedio de estas capacitaciones y bueno, se puede hacer más fácil los proyectos que nosotros no teníamos una guía de cómo hacerlo. ¿Qué se puede fortalecer? Yo diría con más profesionalización de la lengua nativa para que todos sepan el Mapuzungún, porque hay muchos que no lo saben, con más encuentros de estos acá en la parte esta donde nos capacitamos, o si se pudiera dar en otros centros de formación por parte de IBE, ¿no? Para aquellos que saben y poder enseñarle a los otros que no saben. Esa es una parte de la lengua nativa, ¿no? Para fortalecer el espacio que nos brindan en esta capacitación. Bueno, mi nombre es Emilio Pino. Para mí la IB fue al descubrir de qué se trataba, fue un gran impulso, me hizo ver lo bueno de mi cultura, que por ahí yo no, si bien sabía lo que era, pero me despertó mucha pasión. Me incentivó a conocer, a seguir conociendo, a estar en el estudio, de seguir descubriendo cosas nuevas. Posibilidades, a mi forma de ver, estos encuentros me ayudan un montón, porque a pesar de no tener un estudio docente, y estos encuentros por ahí te ayuda a estar no a nivel con un docente con su estudio, pero sí estar dentro de la escuela enseñando para uno que no es docente, es algo muy bueno. Bueno, Marimar y Roberto Tranamil Huichenao, de la comunidad Vuelta del Río, comunidad Mapuche Tehuelche Vuelta del Río, y bueno, estoy trabajando en la Escuela 60 de Arranquilbao, en el lugar donde nací y me crié, de Arranquilbao Cordillera. La IB para mí es una herramienta muy necesaria que los pueblos originarios, en este caso, necesitan, tanto como el mapuche, el quechua, los pueblos andinos. O sea, la IB a nivel nacional, si bien hace falta y hace muy bien para nuestros pequeños que vienen detrás, es una herramienta muy útil. Yo creo que se puede fortalecer más el espacio de la IB convocando a más gente, quizá que tal vez posiblemente no personas que trabajen dentro de la IB, pero sí, bueno, yo calculo de que si hay algún abuelo hablante aún en algún rincón de la provincia y todas esas cosas, bueno, en algún momento tratar de acercarlo y bueno, que pueda encontrarse con nosotros, que somos los que estamos ejerciendo la IB en la provincia, y bueno, que puedan charlar con nosotros y compartirnos sus saberes, sus conocimientos, y bueno, y también vamos a decir, juntándonos un poco más y tratando de entender cada cosa, vamos a decir, que vamos haciendo. Yo soy Torrealda, artesana en hilado y telar mapuche. La IB para mí es una oportunidad para poder enseñar nuestro arte, destreza y dejar una parte de nuestra cultura plasmada en estos estudiantes que deciden aprender una forma artesanal de hacer diferentes prendas sin tener que comprar y dar valor a una cultura que no queremos que se pierda. La profesionalización me brinda la herramienta para poder introducirme en el ámbito escolar sin ser docente y abrirme la puerta para poder seguir aprendiendo más contenido y forma de avanzar hacia mi proyecto que le brindo a mis alumnos. De mi punto, ¿cómo se puede fortalecer? Y espacio,
de mi punto de vista, se puedan fortalecer como ser. En el caso que tuvieran personal, la IB, para que visite las escuelas donde trabajamos, para que podamos mostrar los trabajos que hacemos, teniendo un lugar propio dentro de la escuela. Nova Suti Edilia, yo soy asistente bilingüe y trabajo con la lengua quechua. Y bueno, para mí el EIB es un medio de transmitir incentivar nuestra cultura valorando nuestras raíces dentro de la lengua materna quechua, teniendo responsabilidad y aprovechando las herramientas del EIB, intercambiando diversos saberes culturales, también con la cultura mapuche, transmitiendo nuestra lengua y a nosotros que nos transmita a ellos también. Para mí es una herramienta muy importante porque nos permite mejorar las prácticas en el habla, poder mejorarnos, capacitarnos tanto individualmente como colectivamente, porque al juntarnos a través de la interrelación de comunicarnos, nos vamos transmitiendo diferentes saberes y nos enriquecemos como personas. Bueno, este espacio se puede fortalecer, una es poniendo en práctica las herramientas que nos da el IB, otra es participar cada vez que se nos convoque y también una cosa muy importante es que poder brindar materiales para que ellos puedan seguir trabajando y poder fortaleciendo esta área desde los diferentes lugares que ocupan las temáticas de pueblos originarios. La profesionalización. Durante este año hemos tenido 4 profesionalizaciones y nos ha ayudado mucho, como algunos que no somos docentes, reforzarnos sobre el área que damos. Y una de mis ideas, que para mí es el tiempo. El tiempo que tenemos nosotros en las escuelas, ¿no? Que a veces por falta de tiempo nos atrasamos y por ahí muchas cosas que no podemos dar. Que me brinda mucho, materiales, la profesionalización que hacemos. Yo de acá me llevo mucho material, mucho contenidos que no los tenía, y los llevo de acá de la profesionalización que nos dan. Trabajando en conjunto, creo yo que se puede fortalecer, todo unido, más unidos estemos, más se va a fortalecer. Mi nombre es Yolanda Peralta, vivo en Trelew y estoy dando el Mapudungun en la Escuela 61. La IB para mí es el nexo que tenemos como dirección en el Ministerio para ayudarnos a las comunidades originarias a integrarnos para poder recuperar nuestras raíces, nuestra identidad y los saberes ancestrales que en buena parte se han perdido. Las posibilidades de llegar a las escuelas, poder llegar con mi cultura a las escuelas, enseñarle a los niños que son los futuros proyectadores de la cultura, ¿no? También por medio de estos cursos, los cursos de profesionalización que nos sirven para avanzar más técnicamente en la enseñanza. La IB, yo pienso que cumpliendo con los requisitos que EIB nos da en cada curso, ¿no es cierto? Las nuevas enseñanzas, la nueva forma de enseñar a los niños, así llegar más técnicamente hacia ellos y poder ser un poco más entendible en lo que uno quiere enseñar.
Marri Compuché, Incheta Luis Roberto Andelás Bengué, Incheta Lonco de la comunidad Los Pucanamapu de Puerto Madryn, Incheta Quimentuchefe de la Escuela 775 de Puerto Madryn. ¿Qué es el AIB para mí? Es la oportunidad que yo conseguí de alguna manera y se me dio como para poder difundir mi cultura a los jóvenes, que me parece que es el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Y por ahí ellos son los que van a llevar adelante cuando nosotros ya no podamos nuestra palabra, nuestro sambur. Bueno, las posibilidades que me brinda es las herramientas que me da durante cada profesionalización, ¿no? Para superarme como profesor, como docente frente a los chicos, para poder llevar a cabo mis ganas que tengo de seguir dando esto, ¿no? De seguir enseñando y difundiendo lo que para mí es mi cultura, mi sangre y todo lo que a eso lleva, ¿no? Todo lo que fue mi familia y mis antecesores. Y se puede fortalecer primero con el apoyo que tenemos y que venimos teniendo desde provincia. Y bueno, el apoyo de provincia, ¿no? El esfuerzo nuestro de ir día a día a la escuela y principalmente buscar el interés de los jóvenes, de los niños que tenemos adelante nuestro para seguir transmitiendo no solamente nosotros desde nuestro lugar, sino de ellos como lo entienden, como lo escuchan y como en algún momento yo supongo lo van a llevar adelante. Marín Cheta Jenny Altamirano, lonco de la comunidad Huehuencurruf de Tubunto Lao, Chubut. El EIB para mí es un medio de transmisión, de nuestra cultura ancestral, que a su vez es una forma, yo lo veo como una forma de lucha pacífica y que en el cual a su vez es una herramienta para recuperar los descendientes de nuestros ancestros. Eso es lo que es el EIB para mí, es una forma de lucha pacífica también para poder ir enfocando la lucha futura de los pueblos originarios, pero pacíficamente, enfocándose más en las leyes que el mismo hombre blanco las escribió y no las cumple. Por ejemplo, el convenio 169, lo de la OIT, las alianzas internacionales, la ley 26.160, etcétera, etcétera. Para mí eso es el EIB, en el cual esto lo podemos trabajar, esta parte en los secundarios, también en los sextos grados, bajando los contenidos, y en los secundarios, bueno, haciendo debate democrático, reflexivo y dándole a entender a los jóvenes que son descendientes, que bueno, porque ellos tienen el concepto de que el ser mapuche piensan que todavía estamos en las rucas, en los campos, entonces ellos piensan que por vivir en un barrio o en un departamento ya dejan de ser mapuche, y no. Entonces lo que se les explica en este sistema de la EIB, que es educación bilingüe e intercultural, se le explica que él toda la vida va a ser mapuche, no porque viva en la ciudad va a perder su lazo sanguíneo, su identidad la va a tener siempre. Lo que él está viviendo en la actualidad es de ser un descendiente de pueblo originario urbanizado. La posibilidad que me brinda hoy la EIB es de abordar los temas anteriores que ya dije anteriormente, pero abordarlo quizás la parte, digamos, más técnica de hacer los proyectos ante el Ministerio de Educación, y a la vez en abordarlo en las clases, digamos, ya teniendo más calidad de trabajo, más técnica y otro tipo de herramientas también que se van brindando de acuerdo a medida que nosotros vamos avanzando. Nosotros también debemos ir evolucionando.
Para mí el espacio se tiene que fortalecer brindando Mapuche-Zungun, o sea, la lengua, que la mayoría acá somos semihablantes, hay muy pocos hablantes, entonces se tendría que hacer un taller entre los semihablantes y los que son hablantes para poder fortalecer y poder crecer, porque la generación nuestra que ahora somos edades entre 40, acercándonos a los 50, ya se han ido los ancianos, hace poquito se nos fue Don Curi de la Loma Torta, se ha ido esta señora Palmera Hueche, se ha ido Catrimil, y fueron años consecutivos así, en los cuales son pérdidas muy importantes, y bueno, ese tipo de cosas, pues son lo que quedamos, tenemos que valorarnos más y recuperarnos mucho más, construir algo más fuerte para poder dejar la semilla a los futuros quinche o que me enchufe. Neguan